Buen día, maestra. Nosotros somos un equipo del Salón QA 403. Los integrantes de Sandra Aguilera Lourdes Guadalupe, Castro Aguirre Braulio Daniel, su servidora Cruz Argueta Jennifer Guadalupe y Cruz Gómez Valeria Guadalupe. Nosotros vamos a explicar 8 tipos de falacias. Cada uno va a explicar 2 falacias y ese es el orden en las que las presentaremos. Primero hay que recordar qué es una falacia. Ok, una falacia pues es un razonamiento que no es válido o que es incorrecto, pero tiene apariencia de un razonamiento que sí lo es. Este razonamiento puede ser engañoso o erróneo, de ahí viene la palabra falaz, pero que pues pretende ser conveniente o persuasivo ante las personas que se le dirige. Ok, yo le voy a presentar la falacia del hombre de paja. Esta falacia consiste en caricaturizar los argumentos o bien la posición del oponente, targiversando, exagerando o inclusive cambiando el significado de sus palabras. Para facilitar un ataque hacia el oponente, se da de forma lingüística o en dialecto. Este nombre hace alusión a que el argumentador no combate, pues vaya, el argumento de los contrarios, sino que más bien hace una imitación falsa y vulnerable de los mismos. De ahí viene pues el hombre de paja, que a fin de dar la ilusión de vencerlos con facilidad. Aquí en los ejemplos de el hombre de paja tenemos el de las feministas. Y dice, las feministas queréis que las madres maten a sus bebés y los hombres se vuelvan gays. El hombre de paja tiene signos de interrogación y de exclamación. Esto es porque se hace una distorsión del argumento que es de otra persona, pero ahí en este caso no viene como tal el argumento que le da el hombre de paja hacia la persona, pero aquí, como bien recordamos, pues solamente se trata de debilitar su argumento para pues hacerlo más fácil de atacar y de criticar. Ahí, no sé, el hombre de paja pues tiene que buscar un tipo de argumento que le dé totalmente la vuelta al suyo para de ahí irse a atacar. Después tenemos la falacia del argumento de silencio. Esta es una extracción de una conclusión que se basa en el silencio o en la ausencia de las evidencias que tenemos. Según Ricardo García, la carencia de datos, el silencio de los datos, pues nos permite alcanzar la conclusión. El argumento alega que no es cierto porque no existen los datos que lo sostengan. En este caso, pues es el silencio. El argumento de silencio es prácticamente no hacer nada, simplemente quedarse callado para no presentar evidencia ni hacer énfasis en los argumentos, o sea, simplemente quedarnos callado y evitarlo. Aquí en la imagen se ve claro que dice, es un teléfono que está sonando y la persona se despide como un tanto enojado y sin importancia a la expresión de, ajá, te dejé sin palabras. O sea, simplemente no es que lo haya dejado sin palabras, sino que como la falacia dice, el argumento de silencio es prácticamente pues no hacer uso ni caso de lo que se presenta. En los ejemplos tenemos una conversación de una persona A y B, será Aranza y Brenda. Aranza pregunta, ¿sabes dónde vive María? Y Brenda le contesta, sí, lo sé. Le pregunta, ¿dónde vive? Y le contesta Brenda, no pienso decírtelo. Aranza le contesta, no sabes dónde vive, o sea, diciéndole que prácticamente lo está diciendo porque no sabe, o sea, no porque no se lo quiere decir, sino porque no sabe. Y pues la conclusión de esto es que no tiene por qué ser justificada
Tal vez Brenda simplemente pues no quiere decírselo o considera que es algo confidencial porque se lo contaron a ella y no quiere contarlo a alguien más. Y para rebatirla, pues esto señala los posibles motivos del silencio, en especial aquellos que sean más plausibles que los aducidos por el falaz. A continuación, mi compañera Lupita presentará sus dos tipos de falacias. La falacia populista o falacia ad populum se define como el razonamiento o discurso en el que se omiten las razones adecuadas y se exponen razones no vinculadas con la conclusión, pero que se sabe que sí serán aceptadas por la asistencia, despertando en ellos sentimientos y emociones. Esta pues es una falacia que implica responder a un argumento o a una afirmación refiriéndose a una supuesta opinión que de ello tiene la gente en general, en lugar de un argumento por sí mismo. Bueno, esta consiste más o menos en afirmar algo que la mayoría de las personas opina y que está a favor, pero no se tienen argumentos concretos de lo que se está diciendo, o sea, solo se dice porque la mayoría de la gente lo opina. En los ejemplos tenemos los siguientes. El primer ejemplo dice, debe ser una película estupenda porque hay una cola enorme en la taquilla. Esto pues es un claro ejemplo porque, o sea, la persona no sabe en realidad de qué trata la película, pero cree que es muy interesante porque hay muchísima gente formada esperando a verla, pero la persona no, en realidad no sabe de qué trata la película. Otro ejemplo es, la marca X es la marca líder en Europa, por eso debes comprar productos de esta marca. El siguiente es un pequeño diálogo que dice, compañeros, no hay que entrar a clase, es muy aburrida y yo no entiendo nada. El siguiente es muy popular, que dice, y si la gente se tira por un puente, tú también te tiras. Esto pues lo hemos escuchado en las mamás comúnmente cuando los hijos quieren salir a algún lado y con los amigos, entonces ellas pues contestan de esta forma, o sea, si tu amigo quiere ir, pues a fuerzas tú necesitas ir también. El siguiente ejemplo es, si la mayoría dice que la gripe es una estrategia del gobierno para atraernos y solo pocos afirman lo contrario, entonces la mayoría tiene razón. Los siguientes ejemplos son en imágenes. La mayoría opina A, por lo tanto A es verdadero, pero pues no se tienen los argumentos ni se está basando en algo oficial para poder afirmar que sea cierto. La siguiente imagen son dos monitos. El primero dice, trae en la mano una figura de la Tierra y el otro le contesta, ¿redonda? Entonces el que trae la bolita en la mano responde, sí, es redonda. Y el otro dice, todo el mundo sabe que es plana, entonces, como todo el mundo dice que es plana, pues yo voy a seguir creyendo que es plana, aunque en realidad no lo sepa. La imagen de abajo dice, soy cristiano porque millones de personas no pueden estar equivocadas. El que sigue, soy musulmán porque millones de personas no pueden estar equivocadas. Y el tercero es, soy ateo porque millones de personas no pueden estar equivocadas. O sea, cada uno de ellos tres pues se concentra como en lo que opina el grupo de personas con el que convive, pero ni ellos tienen los argumentos como para comprobar que esto es cierto. El siguiente tipo de falacia es la falacia del costo hundido. Edith Sánchez define a esta falacia como el sesgo de pensamiento, perdón, o un error de apreciación que pasa desapercibido para muchos. Este tipo de falacia tiene que ver con lo que ocurre cuando una persona invierte grandes esfuerzos o recursos para sacar adelante alguna realidad, pero pues no se cumple. Entonces esta persona se enfoca tanto
en poder sacar adelante este proyecto que pues en realidad sigue perdiendo aún más. También puede definirse como un proceso de negación frente a una pérdida inminente, o sea, pues ya no va a regresar todo lo que invertiste en este negocio. Los ejemplos, el primero pues es muy claro, muchas personas piden demasiada comida y luego comen en exceso solo para obtener el valor de su dinero. Aquí pues las personas tienden a centrarse más en lo que van a perder en el negocio al que asisten, que pues en lugar de enfocarse en lo que pueden ganar yendo al negocio. El siguiente ejemplo también es bastante claro. Compré este vestido hace 5 años y solo me lo he puesto una vez, pero me costó 200 euros. Aún así no pienso venderlo por 20, aunque ya no lo use. O sea, están concentrados en tanto en lo que invirtieron que pues siguen tratando de quedarse ahí, de mantenerse. El siguiente ejemplo es, nuestro proyecto no funciona, pero como invertimos 5,000 euros, no lo podemos abandonar. Hay que poner todavía más hasta pues intentar poder resucitarlo. Pues este tipo de falacia normalmente termina pues en tristeza, porque la persona se atasca tanto en lo que invirtió por recuperarlo, pero pues en lugar de recuperar o de salir de ese estancamiento, se estancan aún más y pierden más. Mi compañera Valeria les explicará otros 2 tipos de falacia. Bueno, pues como siguiente tenemos la falacia de apelación a la autoridad. A esta también le conocemos como ad verecundium. Esta falacia tiene lugar en afirmar hechos que son defendidos por alguna autoridad. La veracidad de estas afirmaciones pues son esos, que son defendidos por alguna persona con dicha autoridad o prestigio, como si las personas como si estas personas, dichas autoridades, tuvieran siempre la razón y sus opiniones siempre fueran correctas. Algunos de los ejemplos que tenemos son los siguientes. Dice, compro ropa deportiva en esta tienda porque este famoso dice que es el mejor. Otro ejemplo es, pero tiene que ser verdad porque lo ha dicho la tele. El tercer ejemplo es, Einstein decía que la física cuántica es mentira, por lo tanto la física cuántica es mentira. Y el último dice, la mayoría de la gente apoya la pena de muerte, por lo tanto la pena de muerte es un buen método para combatir la delincuencia. Aquí solamente estamos asumiendo lo que ha dicho una autoridad o alguna persona pues famosa, con gran prestigio. Por ejemplo, en el de la tienda, pues solamente porque un famoso, un jugador, un atleta famoso lo ha dicho, pues vamos a comprar en esa tienda. La siguiente falacia es falacia circular. Aquí, según el autor Unaya Soposa, la falacia circular ocurre cuando el argumento de una persona simplemente repite lo que ya se asumió de antemano y no se llega a ninguna nueva conclusión. Esta es una falacia lógica y se basa en poner a prueba una proposición. Aquí se realiza un proceso de razonamiento circular llegando a la misma respuesta y se presenta este razonamiento como demostración de su veracidad. Algunos de los ejemplos son los siguientes. El primero dice, yo tengo la razón porque soy tu padre y los padres siempre tienen la razón. El segundo ejemplo dice, una persona es fiel a su pareja y podemos decir que la ama profundamente. Ese amor profundo se manifiesta cuando no le es infiel. Y la tercera dice, lo que hay escrito en la Biblia es verdadero porque lo dice la propia Biblia. Aquí solamente estamos repitiendo un círculo, se podría decir que es un círculo vicioso, porque del mismo punto donde empezamos es al mismo punto donde llegamos. No tenemos alguna conclusión con alguna conclusión nueva, diferente. Es simplemente, o sea, el primero dice, yo tengo la razón porque soy tu padre y los padres siempre tienen la razón. Estamos terminando en el mismo punto en el que empezamos. Y pues a continuación sigue mi compañero Braulio. Bueno, yo les voy a presentar lo que es la falacia de la generalización apresurada. Es aquel error en la argumentación que se produce cuando se establece una conclusión
en base a una insuficiencia de datos de una serie de casos insuficientes. Esto quiere decir que no se tiene la información completa y generaliza una conclusión para todos los casos. Por ejemplo, he escuchado una canción del nuevo disco y me ha encantado. Ella afirma que le van a encantar todas las canciones del disco y ni siquiera las ha escuchado. Generalizó su conclusión para todas las canciones. Otro ejemplo es, en la boda he hablado con mi nuevo cuñado y no me ha caído nada bien. Está haciendo su conclusión general para algo que ni siquiera ha podido terminar de conocer a su cuñado. No sabe si le va a caer bien o le va a caer mal. Únicamente le ha hablado una vez. Y pues al pasar el tiempo puede que le caiga bien. Y él ya está generando la conclusión de que no le va a caer bien. Otro tipo de falacia es la del falso dilema. En esta falacia se presentan dos puntos de vista, dos opciones únicamente por parte de la persona. Presenta un falso argumento para así hacer creer a las demás personas que únicamente hay dos opciones o dos puntos de vista, como él lo presenta. Por ejemplo, podemos desarrollar la economía o proteger el medio ambiente. Él está argumentando que no pueden desarrollar la economía sin hacerle daño al medio ambiente. Y no puede presentar la tercera opción de que pueden desarrollar la economía y al mismo tiempo proteger el medio ambiente. O sea, solamente sí o no. No puede generar una tercera opción o más opciones. Otro ejemplo es, si protegemos la naturaleza, malo, porque nos quedamos sin desarrollo económico. O si desarrollamos la economía, malo, porque nos quedamos sin naturaleza. Para ellos no existe otra opción más que esas dos. Y son las opciones que tal vez a ellos les convienen, y por eso ellos las presentan como únicas opciones, sin dar lugar a que alguien más exprese su idea, su argumento de que puede haber más opciones. A la conclusión que podemos llegar con este trabajo es que existen diferentes tipos de falacias y las falacias únicamente lo que hacen es argumentar la mentira de las personas, haciéndolos parecer como una manera correcta de lo que es información verdadera, sin dar lugar a un argumento que sea realmente válido con información real. Y aquí se presentan nuestras referencias para poder realizar nuestro trabajo. Les agradecemos su atención.